Bueno, buenas tardes a todos. Como continuación del tema 2 de bases genéticas y moleculares del cáncer infantil, vamos a continuar con algunos de los aspectos que empezamos a ver en la clase anterior. A ver. Bueno, aquí recordar las sesiones que yo os voy a impartir en esta asignatura este semestre, pero bueno, no nos paramos en ello hoy. En cuanto a lo que vamos a ver hoy, pues prácticamente toda la clase va a estar centrada en hablar de las características del cáncer o los hallmarks of cancer que empezamos a nombrar en la última diapositiva de la anterior clase, ¿vale? Luego hablaremos, bueno, un poquito sobre algunas diferencias entre el cáncer adulto y el cáncer pediátrico y también pues algunas pinceladas de las características moleculares de tumores sólidos y también las características moleculares de la leucemia linfoblástica aguda pediátrica. Bueno, pues para hablar de las características del cáncer tenemos que centrarnos en tres artículos, ambos no, los tres están escritos por los mismos autores. Como os dije en la anterior clase, el primero de estos artículos y de estas revisiones se publicó en el año 2000 y en este artículo lo que describían eran 6 características comunes a todas las células cancerígenas, ¿vale? A todas las células tumorales. Luego, hacia el año 2011, hicieron una revisión de estas características y además incluyeron otras 2 características importantes de las células tumorales y también características que facilitan el desarrollo tumoral, ¿vale? Y por último, muy recientemente, en el año 2022, han vuelto a hacer una revisión de todas estas características, han sumado otras 2 nuevas características a estas características principales y también otras 2 características facilitadoras del desarrollo tumoral. Y por lo tanto, a día de hoy podemos hablar de 14 características comunes en las células tumorales, de las cuales 4 las definen como facilitadoras del desarrollo del tumor. Desde la clase principalmente vamos a ir describiendo cada una de ellas, vamos a ir viendo lo que significa a nivel molecular cada una de estas características y también lo vamos a unir con algunos ejemplos en tumores pediátricos. A ver, bueno, ¿cuáles son estas 14 características que vamos a ir viendo? Pues bueno, son la autosuficiencia en señales de crecimiento, insensibilidad a señales anticrecimiento, que es lo contrario, ¿no? Evasión de la apoptosis, potencial replicativo ilimitado, angiogénesis sostenida, capacidad de invasión y metástasis, que estas fueron las primeras 6 que se describieron. Luego continuaron describiendo la reprogramación metabólica, evasión de la respuesta inmune, inestabilidad genómica y mutaciones, que es una característica facilitadora junto con la inflamación promotora del tumor. Y por último, han descrito la plasticidad fenotípica, la senescencia celular, la reprogramación epigenética y el microbioma polimórfico. ¿De acuerdo? Bueno, antes de empezar a describir cada una de ellas, en la primera de las revisiones, estos autores venían a decir 2 conceptos que me parecen como interesantes. Uno, que aunque todos los cánceres adquieren las mismas capacidades, porque cuando ya se desarrolla una célula tumoral, pues están definidas por estas características que acabamos de decir, en ese caso por las 6 primeras, los mecanismos para llegar a ese fin van a variar tanto a nivel mecanístico como cronológico. Es decir, van a tener diferentes formas de adquirir esas características finales y además no siempre van a ser adquiridas del mismo orden. Y esto se refleja aquí muy bien. Pues si tenemos estas 6 características de las células tumorales aquí identificadas con estos simbolitos, pues se ve que puede llegar a ser una misma célula, o sea, pueden llegar a ser células tumorales adquiriendo estas características, pero en diferente orden. Y además, también otro concepto importante que me parece remarcar es que en algunos tumores una misma lesión genética puede conferir varias capacidades simultáneamente, disminuyendo así el número de pasos mutacionales distintos necesarios para completar la tumorogénesis, ¿no? Y es lo que viene a decir también el esquema. Pues aquí tiene que pasar por los 6 pasos, pero en este caso aquí solamente se han adquirido 5, aquí o al revés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, aquí dibujan 8. Bueno, lo que quiero decir es que para llegar a ser una célula tumoral, una misma mutación genética puede aunar 2 tipos o puede dirigir
a la célula que adquiera dos tipos de capacidades diferentes con una única mutación. Por ejemplo, algo que es muy evidente, mutaciones en P53. Pues P53 es un gen que va a estar relacionado con la angiogénesis, va a estar relacionado con la inhibición del ciclo celular, va a estar relacionado con la reparación del ADN. Entonces, los diferentes mecanismos por sí mismos y solos van a poder desencadenar un proceso tumoral y pueden estar controladas por otras mutaciones, pero si los tres mecanismos están controlados por la mutación por una misma mutación, que en este caso es P53, pues no van a tener que, la célula tumoral no va a tener que adquirir, o sea, no va a tener que adquirir tantas mutaciones para llegar al mismo fin, ¿vale? Bueno, el primero de las características, hemos dicho que es la autosuficiencia en señales de crecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las células tumorales adquieren independencia de las señales externas de crecimiento, activando señales de proliferación de forma continua. Esto es lo que se puede visualizar en esta diapositiva. Imaginaos que es una célula, bueno, en esta diapositiva, en este dibujo, es el esquema de las señales de crecimiento en respuesta a factores de crecimiento, que serían estos amarillos. En el caso de una célula tumoral, no es necesario que estos factores de crecimiento se uniesen al receptor específico para dirigir la activación de la señalización intracelular y, por lo tanto, dar lugar al crecimiento celular, la supervivencia y la migración, ¿vale? Es lo que quiere decir. ¿Qué mecanismos moleculares están involucrados en esta independencia de señales externas de crecimiento, activando las señales de proliferación? Pues la activación constitutiva de receptores de factores de crecimiento, lo que acabamos de decir, ¿no? Si estos factores de crecimiento están mutados, los genes que codifican a estos factores de crecimiento están mutados y les confieren una activación constitutiva, pues van a ser independientes que el ligando se una al receptor y entonces siempre va a mandar señales de proliferación, ¿no? Receptores como el factor de crecimiento epitelial o el factor de crecimiento de plaquetas. También, o sea, puede estar el receptor constitutivamente activo o puede estar mutado cualquiera de las proteínas que constituyen esas vías de señalización. Por ejemplo, cualquier proteína de la vía de señalización de RAS, RAF, MEK o ER, ¿no? Cualquier proteína o proteinquinasa de la vía de señalización PDK1, AKT, mTOR. Y cualquier proteína de la vía de señalización STAT, de las vías de señalización STAT. Porque todas ellas, si se están mutadas estas proteínas y continuamente mandan señales, van a inducir el crecimiento celular. Ejemplos pediátricos, pues mutaciones de NRAS, KRAS, FL3 en leucemia linfoblástica aguda, activación de la LK en neuroblastoma o mutaciones en BRAF en gliomas de bajo grado. ¿De acuerdo? Un ejemplo muy visual de cómo se pueden activar todas estas proteínas que están encargadas de la transducción de las señales intracelulares en un subtipo de leucemia, que es el subtipo PH-like, ¿no? Pues en este caso, mira, se pueden activar todas o sea, se puede estar constitutivamente activa la activación, las rutas de señalización controladas por la familia JAK-STAR, ¿no? Por ejemplo, podemos tener truncado el receptor CRLF2, ¿no? El estar truncado este receptor va a hacer que esté constitutivamente activo. O también vamos a tener activas constitucionalmente las proteínas JAK, ¿no? Mandando señales de crecimiento. O también vamos a poder tener mutaciones en los receptores IL-7. Este es un receptor muy importante para el crecimiento y la diferenciación de los linfocitos, cuando se une la citoquina, ¿no? La IL-7. Pues si está mutado el propio receptor, va a estar mandando todo el rato a los linfocitos señalización de proliferación y diferenciación. También, pues, en los subtipos PH-like tienen mutaciones constitutivamente activas las quinasas ABL, de forma que están truncadas, están reordenadas, ¿no? Reordenamientos del gen ABL va a inducir una constitución activa de estas proteínas y así también mutaciones en las vías de RAS, de tal forma que todas estas mutaciones van a inducir a la leucemia linfoblástica. Segunda característica de las células tumorales, la insensibilidad a señales de crecimiento. El concepto, pues nada, pues que las células tumorales inactivan mecanismos que bloquean la proliferación. Esto ya lo habíamos hablado en la clase anterior cuando estuvimos hablando más detenidamente de lo que era el ciclo celular, los genes supresores de tumores, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué mecanismos moleculares orquestan esta inactivación de los mecanismos que bloquean la proliferación?
Pues inactivación de genes supresores de tumores como RB1 y TP53. Pérdida del control de los checkpoints cuando pasamos de la fase G1 a la fase S y de la fase G2 a la fase M. Y alteraciones en señales inhibitorias de crecimiento. Ejemplos pediátricos, pues la proteína RB1, que está mutada en retinoblastoma, la pérdida de TP53 en medulloblastoma o la leucemia linfoblástica aguda hipodiploide o la inactivación de CDKN2A en gliomas infantiles, ¿no? CDKN2A, que es un gen que va a codificar para proteínas por genes supresores de tumores como el P16 y el P14, cuya función es la de inhibir el ciclo. Pues si inactivamos esos genes por mutaciones, no darán lugar a esas proteínas supresoras, a esas proteínas inhibidoras del ciclo celular y por lo tanto la célula entrará continuamente en división celular. Un ejemplo de la función de P53 y RB, pues por ejemplo aquí P53, que sabemos que es un gen clave para el desarrollo tumoral, ¿no? Pues en una condición en la que la célula está dañada, ¿no? Hay daño en el ADN, pues se van a activar estas rutas de reparación, ¿no? Y estas rutas de reparación, al final lo que van a hacer es fosforilada P53, ¿de acuerdo? P53 fosforilada va a tener una serie de funciones. Por ejemplo, para el ciclo, pues si el ADN está dañado, vamos a hacer que la célula no se divida, porque si no lo vamos a perpetuar. También va a activar la reparación del ADN. Va a hacer que la célula entre en senescencia, que luego veremos qué es este concepto, ¿no? Y va a hacer también que la célula entre en apoptosis. Sin embargo, si tenemos una activación oncogénica, ¿vale? Esta activación oncogénica puede inhibir esta fosforilación, puede inhibir a la activación de P53 y por lo tanto todas estas funciones de P53 se van a ver inhibidas, ¿de acuerdo? En cuanto a RB, pues RB es una proteína, es una proteína que se une, que forma este complejo con el factor de transcripción E2F, es un complejo represor, de tal forma que cuando está RB unido a E2F va a impedir la transcripción génica de genes que van a entrar en fase S, ¿de acuerdo? Cuando RB es fosforilada, se libera de este complejo y entonces libera al factor de transcripción E2F, permitiendo que se expresen genes que van a controlar la fase S del ciclo celular. De tal forma que si nosotros tenemos inactivo ARB, nunca va a actuar como complejo inhibidor del E2F y van a estar los genes que controlan el ciclo celular continuamente activos y entonces la célula va a estar en una proliferación continua. Tercera característica, evasión de la apoptosis. No quieren entrar en apoptosis nunca las células tumorales porque están continuamente proliferando, ¿no? Entonces, evitan la apoptosis incluso ante señales que normalmente inducen la muerte celular, ¿de acuerdo? Mecanismos moleculares, pues sobreexpresión de proteínas antiapoptóticas, por ejemplo, BCL2 o BCL-XL. En este caso, aquí en el esquemita se encuentran aquí. ¿Qué hacen estas proteínas? Pues inhiben la apoptosis, ¿no? De forma normal. Pues muchas células tumorales tienen mutaciones en genes que van a hacer, que como consecuencia hacen que se sobreexprese o que tengan más activas estas proteínas inhibidoras de la apoptosis. Entonces la apoptosis la tienen inhibida. Y por el contrario, también mecanismos moleculares que ocurren en las células tumorales es la inactivación de proteínas proapoptóticas. Pues por un lado, sobreexpreso los inhibidores y por otro lado inactivo las proteínas que inducen la apoptosis como VAX o VAC, ¿no? También la pérdida de P53, que es lo que acabamos de ver, ¿de acuerdo? Y la activación de vías de supervivencia, pues para contrarrestar estas señales a lo mejor apoptóticas, lo que yo hago, o la célula tumoral, lo que hace es mandar, como acabamos de ver, señales de proliferación continua. Entonces al final la célula termina proliferando en vez de entrar en apoptosis. Ejemplos pediátricos, pues lo que acabamos de ver, la sobreexpresión de BCL2 en leucemia linfoblástica aguda o linfoma de Burkitt, o inhibición de P53 en neuroblastoma, meduloblastoma o activación de AKT en gliomas infantiles. Cuarta característica, las células tumorales presentan un potencial replicativo ilimitado. Acabamos de ver que entran continuamente en división debido al control del ciclo celular, es decir, que inhiben la apoptosis y mandan señales continuas de división, ¿no? Pero es que además evitan el acortamiento telomérico y se dividen indefinidamente. ¿Qué significa esto? En los cromosomas, seguro que sabéis, ¿no?, que en la parte más distal de estos cromosomas se denominan telómeros y estos telómeros se van a ir acortando cada vez que la célula se divide y es una medida de hecho del envejecimiento celular, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que existe una proteína que se llama la telomerasa que se va a encargar de que estos telómeros no se acorten, porque dependiendo de qué tipo de células
pues nos interesan, es interesante que se acorten o no los telómeros. Una célula madre pues no debe acortarse los telómeros porque necesita estar siempre dividiéndose para dar lugar a una progenie, ¿no? Entonces, pues lo que acabamos de decir, la activación de la telomerasa es una enzima, esta enzima es una enzima que alarga los telómeros, evitando su acortamiento con cada división celular. Se encuentra activa en células madre, como acabo de decir, células germinales y en la mayoría de las células cancerosas. Entonces, su inactividad en la mayoría de las células somáticas maduras contribuye al envejecimiento celular. De tal manera que en una célula tumoral lo que ocurre es que la telomerasa eh, está continuamente activa, ¿de acuerdo? Permitiendo o impidiendo que los telómeros se alarguen, ¿vale? Y esta imposibilidad para el acortamiento de los telómeros o el hecho de que no se acorten va a permitir o es una característica de las células tumorales, como por ejemplo activaciones del promotor. Acordaos que el promotor es la región previa del gen que va a controlar su expresión en idiomas difusos. Pues si tenemos mutaciones en el promotor de TER, esas mutaciones van a hacer que la telomerasa esté continuamente activa y por lo tanto en esa célula esté continuamente alargando los telómeros, adquiriendo un potencial replicativo ilimitado. Quinta característica, muy importante, la angiogénesis sostenida, ¿no? Es decir, que los tumores inducen la formación de nuevos vasos sanguíneos, aquí se me ha colado esa palabra, para recibir nutrientes y oxígeno, ¿vale? Pero tiene que ocurrir en un ambiente, la inducción de la angiogénesis siempre ocurre en un ambiente hipóxico, ¿vale? ¿Qué mecanismos moleculares están asociados a esta angiogénesis? Pues la activación del factor de hipoxia HIF-1 alfa, la secreción de factores de crecimiento y la supresión de inhibidores angiogénicos, ¿vale? Ejemplos pediátricos. Pues en neuroblastoma se ha visto que hay un incremento de la expresión del factor de crecimiento vascular, inducido por este factor de transcripción, por el HIF-1 alfa, en condiciones de hipoxia. En meduloblastoma también una activación de las rutas de señalización PI3 quinasa que estimula la expresión del factor de crecimiento vascular, ¿no? Y en sarcomas óseos se ha visto que hay una microvasculatura abundante. Si vemos aquí en la imagen, ¿cómo tiene lugar esta angiogénesis? Pues lo primero que hemos dicho es que tiene que darse un ambiente hipóxico en el tumor, ¿vale? Y cuando se da este ambiente hipóxico en el tumor se va a activar este factor HIF-1 alfa y la activación de este HI1 alfa va a inducir la expresión de factores de crecimiento que de forma paracrina se van a unir a unas proteínas que están aquí en las células endoteliales del capilar, ¿no? O del vaso sanguíneo. Estos receptores, que son receptores de factores de crecimiento, a su vez, cuando se activan, van a inducir la proliferación de estos filopodios a partir de estas células que forman parte del vaso sanguíneo, ¿no? Además, otra característica de estos vasos sanguíneos de la angiogénesis es que se empieza a perder la membrana basal del propio vaso, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque va a ser más fácil así la extravasación de cualquier célula, ¿no? En este caso, de estas células que están creando filopodios y van a poder migrar, ¿no? Hay una degradación proteolítica por parte de estas metaloproteasas de esta membrana basal, ¿de acuerdo? A medida que van creciendo estas células, se va formando este tubo, ¿de acuerdo? El tubo vascular, que finalmente llegará a irrigar al tumor, ¿de acuerdo? Las características de los vasos sanguíneos en los tumores son diferentes de las características de los vasos sanguíneos en condiciones normales, ¿vale? Hay aquí, estas son las características que definen a estos vasos sanguíneos y vamos a revisarlas un poco. Lo que acabamos de decir, en una condición hipóxica, de poco oxígeno, se orquesta todo esto que acabamos de decir, ¿vale? ¿Qué características tienen estos vasos sanguíneos? Primero, que se despegan los pericitos de la pared vascular, ¿de acuerdo?
la membrana basal está incompleta, lo que acabamos de contar, que las metaloproteasas la degradan, ¿de acuerdo? Hay una alteración también en la expresión de citoquinas y factores que van a inducir toda esta comunicación entre las células para que migren o para que se formen nuevas estructuras. Hay una invasión tumoral. También a lo largo de estos vasos sanguíneos se van a poder, como esta membrana basal no está perfecta, pues van a poder migrar estas células tumorales, ¿vale? Ahí la estructura es menos estable, ¿vale? La estructura de la matriz extracelular es menos estable que en un vaso en los tejidos normales, ¿de acuerdo? También hay pobre cobertura de los pericitos, hay agujeritos porque hay esta rotura de la membrana vascular, hay una alta permeabilidad, ¿vale? Y no hay moléculas de adhesión funcionales. Así que fijaos todo lo que cambia un vaso sanguíneo en el tumor respecto a un vaso sanguíneo normal. Y todo esto está orquestado por todas estas mutaciones que se originan en las células tumorales. Bueno, la sexta característica que definieron en un principio estos autores fue la capacidad de invasión y metástasis. ¿Qué quiere decir esto? Que las células tumorales adquieren movilidad e invaden tejidos distantes. ¿Qué etapas claves hay en este tipo, en estos procesos de invasión y metástasis? Pues pérdida de adhesión, de degradación de la matriz extracelular, migración y colonización de un nuevo nicho, ¿no? ¿Qué mecanismos moleculares están descritos? Pues uno, transición epitelio-mesénquima. Esta transición luego la vamos a ver también otra vez porque es muy importante en el desarrollo de los tumores y en el desarrollo de las metástasis. Una célula epitelial pierde sus características de ser célula epitelial y pasa a ser una célula mesenquimal con capacidad de migración y esto es fundamental para la metástasis. Activación de factores de transcripción como Twist, Snail, CEF1, todos estos van a estar orientados, estos factores de transcripción, a controlar la expresión de genes implicados en la migración, en la transición epitelio-mesénquima o en la formación de estructuras como filopodios o podocitos, ¿vale? Para ayudar a que las células se vayan moviendo. Luego también va a haber una fuerte remodelación de la matriz extracelular por metaloproteinasas, ¿de acuerdo? Como acabamos de ver. Y también interacción con el microambiente como otras proteínas como son las integrinas, para que las células se puedan ir moviendo. Ejemplos pediátricos, pues en el neuroblastoma metastásico se ha descrito que hay activación de la metaloproteasa tipo 2 y tipo 9, ¿vale? En el sarcoma de Ewing se ha habido que hay un aumento de la expresión del factor de transcripción Twist. Perdón. Otra de las características importantes de estas células tumorales es la reprogramación metabólica. Las células cancerosas reprograman su metabolismo para priorizar la síntesis de moléculas y su proliferación. ¿Vale? ¿Qué mecanismos moleculares están detrás de esta reprogramación metabólica? Lo más importante, una de las características más importantes es que las células tumorales son capaces de llevar a cabo la glicólisis aerobia, produciendo energía principalmente en el citosol, ¿vale? Eso es lo que llamamos el efecto Warburg. Y esto es lo que está aquí representado en los dibujos. En una célula normal, pues por una molécula de glucosa, cuando la glucosa se une al transportador de glucosa, pues por una molécula de glucosa vamos a conseguir 38 moles de ATP por cada molécula de glucosa, ¿de acuerdo? Entonces la molécula de glucosa se lleva a cabo la glucólisis y luego esa energía se obtiene a partir de el ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones, es decir, la respiración aerobia, ¿de acuerdo? De la célula. Sin embargo, en una célula tumoral, ¿vale? Esta molécula de glucosa, una vez que se une a su receptor, en situación de hipoxia, acordaros que en una célula tumoral tiene esa característica, el tumor está caracterizado por ser hipóxico, en situación hipóxica, en vez de pasar y de activarse el ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones, ¿vale? Se va a llevar a cabo la fermentación láctica y esa célula tumoral va a obtener energía a partir del lactato, ¿de acuerdo? Que va a ser capaz de utilizarlo para la biomasa celular o para la proliferación celular, es decir, va a ser la fuente de energía.
¿Qué mecanismos moleculares, aparte de esto que acabo de ver, están detrás, ¿no? Por la activación de factores de transcripción como MYC, del factor de activación de hipoxia, IP3K, la activación de esta ruta de señalización, pues todo esto le va a decir, si todo esto se activa, la célula tumoral va a utilizar esa vía alternativa de glucólisis en condiciones aerobias, ¿de acuerdo? Disminución también de la oxidación mitocondrial, porque no hay respiración aerobia, pues esto es normal. Si utilizamos otra vía metabólica, pues la oxidación mitocondrial se va a ver afectada y hay una redirección de metabolitos a rutas biosintéticas, ¿de acuerdo? También utilizan estos metabolitos para sintetizar nucleótidos y lípidos de otra manera que lo haría de forma normal, ¿de acuerdo? Ejemplos, bueno, pues hay muchos, porque todas las células tumorales se caracterizan por tener un metabolismo diferente, elevado, ¿vale? Bueno, pues aquí en este caso os he puesto el sarcoma, ¿no? Otra de las características importantes, evasión de la respuesta inmune. Esto es fundamental porque realmente si nuestro sistema inmune tuviese a rajatabla a las células tumorales incipientes, es decir, primeras que nacen, pues no desarrollaríamos tumores, pero obviamente si los tenemos es porque este sistema inmune no está actuando de la mejor manera, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque las células tumorales son capaces de eludir la inmunovigilancia y crear un microambiente inmunosupresor. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué mecanismos moleculares subyacentes están detrás de esto? Pues disminución de las moléculas de histocompatibilidad de tipo 1. Entonces no va a haber reconocimiento por parte, o alguna disminución del reconocimiento de esa célula tumoral por parte de los linfocitos T. Aumento o expresión del PDL1 y de ligandos PDL1 y de CTLA también, inhibiendo así la activación de los linfocitos T, ¿de acuerdo? Secreción de interleuquina 10 y TGF-beta, que van a suprimir la respuesta inmune. Y reclutamiento de las T reguladoras y MDSC células, ¿de acuerdo? Ejemplos pediátricos, pues la sobreexpresión de GD2 y linfomas asociados a el virus de Epstein-Barr, ¿no? Porque hay una sobreexpresión de estas células sobreexpresando PDL1. Aquí en el esquema, ¿cómo sería los eventos que ocurren, ¿no? Cuando esta célula tumoral evade la respuesta inmune. Pues nosotros tendríamos un tejido normal, ¿no? ¿Y qué ocurre? Cuando tenemos un tejido normal, pues hay una serie de cambios genéticos y empiezan a aparecer algunas células tumorales. Entonces tenemos una inmunovigilancia que lo que va a hacer es reparar, o sea, se va a reparar el ADN, va a haber una respuesta inmune o va a haber una apoptosis cuando esto ocurre, ¿de acuerdo? He tenido un daño, lo reparo. Ese daño se ha perpetuado y por lo tanto lo que se ha modificado en el genoma finalmente se traduce a proteínas y finalmente hay un antígeno que se expresa en la membrana, mi sistema inmune ve ese antígeno y se carga a las células, ¿vale? O si no, en su defecto, si nada de estas dos cosas ocurren, pues la célula puede ir a punto, ¿de acuerdo? Sin embargo, se adquieren más mutaciones en estas células, ¿de acuerdo? Se adquieren nuevas mutaciones y nuevas mutaciones. Y entonces el sistema inmune reconoce estas mutaciones, como acabamos de ver, reconoce los antígenos consecuencia de estas mutaciones en el ADN, ¿de acuerdo? Y elimina estas células tumorales. ¿Y a cuáles está eliminando? Veis que está eliminando a estas que están de rojo más oscuro, ¿no? Sin embargo, hay alguna de ellas que todavía quedan, ¿no? Pero llegan a un equilibrio. Llegan a un equilibrio, el sistema inmune llega a un equilibrio con estas células. Estas células están ahí, siguen teniendo sus antígenos, hay algo que ha cambiado, pero hay un equilibrio con el sistema inmune, en el que el sistema inmune puede seguir manteniendo a raya a esas células que están siendo, cambiadas, ¿de acuerdo? Sin embargo, ¿qué ocurre? Que hay un escape por parte de la célula tumoral respecto al control inmune. ¿Por qué? Pues porque estas células que se escapan al sistema inmune, como pone aquí, son inmunogénicamente más pobres, de tal forma que el sistema inmune no las ve tan bien. Y entonces llega un momento en el que ese equilibrio se rompe y esa célula que se ha escapado porque inmunogénicamente es menos inmunogénica, perdonad, pues empieza a proliferar y por lo tanto se termina estableciendo el tumor, ¿vale? Y aquí en este esquema, ahí lo voy a poner aquí. En este esquema lo que vemos es el papel del PD1 o del PDL1. El PD1 se va a unir, es una molécula que expresa en las células T y se va a unir al PDL1 de
de las células normales y esta unión marca, o sea, manda una señal que le dice a la célula T, no la mates, es una célula sana. ¿Qué ocurre? Que las células tumorales lo que hacen es expresar el ligando del PD1 para engañar a la célula T y así pues hacerle ver que es una célula sana y que no le va a matar. De hecho, mucha de la inmunoterapia que se está desarrollando hoy en día es la utilización de anticuerpos monoclonales contra tanto el PD1 como el PDL1, también contra el CLA4 también hay inmunoterapia que se está desarrollando porque se va a unir a ambas proteínas y va a impedir que el PD1 del linfocito T se una al PDL1 y por lo tanto le mande la señalización de que todo está ok, ¿vale? Así ayudando a que la célula T cuando reconozca por el complejo de histocompatibilidad a la célula tumoral la pueda matar. Siguiente característica, inestabilidad genómica y mutación. Bueno, esto no, pues, lo hemos visto la semana pasada con bastante profundidad. Entonces, la inestabilidad genómica, es decir, mutaciones puntuales, delecciones, reordenamientos, es la base de la variabilidad y evolución tumoral, ¿no? ¿Qué mecanismos tumorales hay detrás de toda esta inestabilidad genómica? Pues defectos en los sistemas de reparación, mutaciones en genes como TP53, ATM, silenciamiento epigenético de los genes reparadores. Todo eso ya lo vimos la semana pasada, ¿no? Ejemplos pediátricos. Pues el TP53 mutado en la leucemia linfoblástica aguda y podiploide. Translocaciones, pues la formación de la fusión ITV6-RAS1, la formación de la proteína fusión HLF-PBX1 en la leucemia linfoblástica aguda, la adquisición o la duplicación de cromosomas enteros, ¿no? Hiperdiploidía. En los gliomas que tienen esta mutación, pues hay inestabilidad epigenética, ¿no? Y también hay sarcomas con roturas cromosomas múltiples. Un par de conceptos que el otro día sí que no vimos fue la cromoplexia y la cromotripsis, ¿vale? Que son alteraciones o reordenamientos cromosómicos. ¿Qué es la cromoplexia? Implica multitud de reordenamientos cromosómicos. Los cromosomas resultantes no muestran apenas variaciones numéricas, pero solo estructurales, como aquí pone el ejemplo. Habéis visto que tenemos 4 cromosomas, los 4 se empiezan a romper y se reordenan de forma pues variopinta, como pueden, ¿no? O sea que hay unos grandes reordenamientos en muchos cromosomas. Sin embargo, la cromotripsis implica el reordenamiento cromosómico en el que cientos de regiones cambian simultáneamente en uno o dos cromosomas. No es parecida a la cromoplexia, pero en este caso, en uno o dos cambia muchísimo. Esos cromosomas están completamente cambiados, ¿de acuerdo? Y bueno, en esto a veces pues, este tipo de eventos aparecen en las células tumorales. Otra característica importante es la inflamación promotora del tumor. Esta característica lo que nos indica o lo que hace es que la tumorogénesis se ve favorecida por una inflamación crónica. ¿Por qué? Por la producción de factores de crecimiento y citoquinas. ¿Quiénes son las células que van a inducir toda esta inflamación crónica? Pues los macrófagos y los neutrófilos que tienen un papel importante, ¿no? Mecanismos moleculares que están detrás de esta inflamación, pues la secreción de citoquinas protumorales como el IL-6, el TNF-alfa, la interleuquina 1 beta, ¿no? Pues si imaginaros los promotores de los genes que codifican para estas citoquinas proinflamatorias están mutados, van a inducir la expresión de estos genes que codifican para estas proteínas de forma constitutiva. Entonces la célula va a empezar, células del ambiente van a empezar a expresar de forma, bueno, de forma desorganizada o de forma descontrolada todas estas citoquinas proinflamatorias. Activación incluso en las propias células tumorales, ¿de acuerdo? Que también las expresan. Activación de NF-kappa beta y STAT3, como hemos dicho, las vías de señalización intracelular o daños oxidativos en el tumor, ¿de acuerdo? Aquí, pues, por ejemplo, podemos ver que la expresión de todas estas citoquinas, ¿no? De TGF-beta, de interleuquina 1 beta, de IL-6, de TNF-alfa, del factor de crecimiento epitelial, pues van a controlar muchos de los procesos que ya hemos visto que son importantes en estas células tumorales. Bueno, en este caso inducen o el reclutamiento de fibroblastos asociados al cáncer, ¿vale? Que son unas células importantes del microambiente tumoral que veremos
pues la clase que viene no, la siguiente clase hablaremos de estos fibroblastos, ¿de acuerdo? Estas citoquinas proinflamatorias también van a estar relacionadas con la transición de epitelio-mesénquima, que acabamos de ver que es muy importante, por ejemplo, para la metástasis. También van a inhibir la apoptosis de las células, por lo tanto van a permitir que la célula, pues con sus daños, no se muera, sino que se perpetúe. Crecimiento anormal de los vasos sanguíneos también están implicadas toda esta inflamación, pues la inducción de la angiogénesis, ¿no? Y también pues la politización de los macrófagos o de los linfocitos T, los linfocitos TCD, ¿de acuerdo? Entonces, todo este ambiente proinflamatorio ayuda a que la célula tumoral adquiera todas estas, o que vayan ocurriendo todos estos procesos que hemos visto que son importantes para el establecimiento del tumor. Uniéndolo con esto de la transición epitelio-mesénquima, una célula tumoral se caracteriza porque tiene plasticidad fenotípica. ¿Qué significa esto? Pues que pueden transitar entre estados epiteliales mesenquimatosos y de células madre. Es decir, una célula madre, ¿no?, se caracteriza, o está definida la célula madre porque tiene la capacidad de dar lugar a distintos tipos celulares, ¿no? La célula madre hematopoyética va a dar lugar a todos los tipos de linajes hematopoyéticos. Entonces, la célula tumoral lo que hace es que va para atrás, empieza a adquirir esas capacidades de célula madre. Es plástica desde el punto de vista fenotípico, ¿de acuerdo? Mecanismos moleculares que subyacen a esta característica. Pues la expresión del gen SOX2 va a controlar la pluripotencia de las células tumorales, ¿de acuerdo? El gen OCT4 va a autorrenovar las células madre indiferenciadas. Twist, formación de invadopodios, que ya lo hemos dicho antes. Transición genes también relacionados con la transición epitelio-mesénquima. El gen NOTCH1, que va a estar relacionado con la autorrenovación y diferenciación celular. Todo, ¿vale? Todas estas características están relacionadas con que la célula tumoral tenga capacidad para modificar su fenotipo, ¿vale? Para parecerse más a una célula madre que a una célula diferenciada, ¿de acuerdo? Y entonces va a poder tener este tipo de características. Va a poder proliferar, va a poder adherirse, va a activar la señalización célula a célula, va a invadir otros tejidos, va a migrar, va a poder evadir la respuesta inmune. Por lo tanto, esta plasticidad fenotípica está muy relacionada con el otro tipo de características que ya hemos nombrado. Bueno, aquí pues otra vez ahondar más en esto, ¿no? La plasticidad fenotípica es sin duda una capacidad distintiva adquirida que permite diversas alteraciones de la diferenciación celular, incluyendo la desdiferenciación de células maduras a progenitoras, el bloqueo de la diferenciación a partir de células progenitoras y la transdiferenciación en diferentes linajes celulares. Por lo tanto, la célula tumoral adquiere esta capacidad y pierde todo el control de lo que es una célula diferenciada. ¿De acuerdo? La senescencia celular también es una característica importante a tener en cuenta en el desarrollo de tumores. La senescencia es el proceso por el cual una célula deja de dividirse de manera permanente, pero no muere, ¿vale? Muchas veces, pues la senescencia, el propio envejecimiento del organismo va a mandar señales de senescencia, ¿no? Estas células senescentes, sin embargo, acumulan daño y secretan factores asociados al fenotipo senescente, tales como citoquinas, quimioquinas, proteasas, que promueven la progresión tumoral. Entonces, por un lado, una célula tumoral llega a un momento en que ya no se divide más y se convierte en una célula senescente. Pero las características de estas células senescentes, pues están muy relacionadas con lo que es una célula tumoral. Y entonces estas propias células senescentes inducen o pueden inducir el desarrollo de tumores en las células de su ambiente, ¿vale? O en ellas mismas, ya sea por daño en el ADN, por el estrés mitótico, por alteración de cromatina, por un estrés epigenético, ¿de acuerdo? Mutaciones oncogénicas, telómeros disfuncionales. Entonces, me he hecho senescente porque ya no me voy a dividir más porque estoy mayor, pero es que esas características que ocurren en esas células senescentes, pues ayudan al desarrollo de tumores, ¿de acuerdo? Bueno, la reprogramación epigenética, pues esto os resulta muy familiar porque ya lo hemos visto el otro día con mucho detalle, ¿no? Es
aquellos cambios en la cromatina, pero que no van a alterar la secuencia del ADN. ¿Qué mecanismos moleculares subyacen a esta reprogramación epigenética de las células tumorales? Pues metilaciones del ADN, modificaciones de las histonas, etcétera, ¿de acuerdo? Por medio de los remodeladores. Ejemplos pediátricos, pues mutaciones en esa histona se han visto en gliomas difusos de línea media. Las pérdidas de este tipo de remodeladores de la cromatina también se ha visto de SMARCB1 y SMARCA4, se ha visto en tumores rhabdoides, o la hipermetación o hipermetilación en leucemia linfoblástica aguda, ¿vale? Induciendo a la no expresión, acordaros, de genes supresores de tumores, que la hipometilación, cromatina abierta, de tal manera que se expresan continuamente los genes y por lo tanto está asociado más a oncogenes, hipermetilación, cromatina cerrada, de tal manera que no hay expresión y esto está más asociado a genes supresores de tumores. Aquí os vuelvo a poner el esquemita este que pusimos el otro día de los 3 mecanismos epigenéticos, que es la modificación de histonas, la metilación del ADN y la función de los RNAs no codificantes. Y aquí es un esquemita que relaciona cambios en el patrón de metilación del ADN con una ineficacia en la reparación del DNA. ¿Por qué? Pues en una célula normal las histonas están metiladas, la cromatina está cerrada, ¿no? Y entonces ahora hay una desmetilación, ¿no?, de esas histonas por medio, pues, de esta proteína, de tal forma que el ADN se abre y si hay un daño debido al daño en la replicación, pues se va a poder reparar porque esa cromatina está abierta, no está compactada. Sin embargo, en una célula tumoral que produce oncometabolitos que se llaman, ¿vale? Los oncometabolitos no van a permitir o interaccionan con esta demetilación de esta proteína que desmetila las histonas, ¿de acuerdo? E impide su función. Entonces, al impedir su función, no se eliminan estos grupos metilos de las histonas, el ADN sigue, o sea, la cromatina sigue compactada y por lo tanto el daño en el ADN no se va a poder reparar y se va a mantener eh, para la descendencia, ¿de acuerdo? Y por último, sí, la última característica, hablaban estos autores del microbioma polimórfico. El microbioma pues tiene un gran papel en nuestro organismo, ¿no? Tenemos infinidad de bacterias y que para que nosotros funcionemos como funcionamos, la interacción entre las células eucariotas y las células procariotas es fundamental. Entonces, pues no es de extrañar que ese microbioma también tenga un papel relevante en el desarrollo tumoral, ¿vale? ¿En cuanto a qué? Pues que puede modular la inflamación, puede modular el metabolismo, puede modular la respuesta inmune, favoreciendo el desarrollo tumoral. Entonces, recientemente la investigación en el papel del microbioma en los últimos años ha cogido una gran importancia y bueno, pues es un campo de exploración en continuo avance, ¿de acuerdo? Ejemplos pediátricos, pues el microbioma intestinal puede influir en la respuesta a quimioterapia en leucemias o la microbiota oral se ve alterada en pacientes pediátricos inmunodeprimidos. Pues esto es normal. Entonces, ya si se está alterando en estas situaciones, pues la respuesta que puede dar eh, a las células tumorales puede ser distinta, ¿no? Entonces, bueno, muy importante también tener en cuenta. Y que dependiendo del tipo de tumor, pues el microbioma es distinto, no es igual en el pulmón, que el microbioma oral, que en la vagina o que el propio tumor, ¿de acuerdo? Bueno, ya hemos acabado de hablar de las características que definen las células tumorales y como he dicho vamos a dar algunas pinceladas o recordar algunas diferencias entre los cánceres adultos y los pediátricos. Lo que hablamos el otro día, que esto ya lo dijimos en las primeras diapositivas, era que la carga mutacional entre los cánceres pediátricos y los adultos pues es muy distinta, ¿no? El cáncer adulto, al ser una enfermedad que se origina por la exposición al ambiente continua, pues va a tener una carga mutacional muchísimo mayor que los cánceres pediátricos, ¿no? Que es lo que observamos aquí. Y luego también pues, existe mucha diferencia en cuanto a los tipos, al porcentaje de cánceres que se observan en niños y los que se observan en adultos, ¿de acuerdo? Os aconsejo que os echéis un ojo a estas revisiones, porque aquí la verdad, bueno, os lo pongo sobre todo para
que llame vuestra atención y que así lo podéis ir a leer, porque no he podido bajar las figuras con mayor resolución y la verdad es que se ve poco, con lo cual pues es difícil que os explique aquí nada, ¿de acuerdo? Este paper también es muy interesante, pues porque os va explicando el perfil genético de distintos cánceres pediátricos, neuroblastoma, las leucemias mieloides y linfoides, el rabdomiosarcoma, el meduloblastoma, y vamos viendo cómo en cada una de estas gráficas, en cada uno de estos cánceres, pues van describiendo las proteínas o genes que se ven alterados y qué tipo de alteración es la que más presenta. Pues, por ejemplo, el neuroblastoma MICN, pues prácticamente todas las alteraciones son alteraciones por amplificación. Sin embargo, la alteración de ALK pues es por los indels, es decir, ganancias y pérdidas de nucleótidos concretos. Si vamos a la leucemia linfoblástica aguda, pues el reordenamiento no, perdonad, la delección homocigota de CDKN2A pues es la más común, o sea, perdonad, la, la delección es la variación estructural más común en el gen CDKN2A, pero en el ETB6-RAS1 lo que ocurre es el reordenamiento. Entonces, es muy interesante ir viendo cómo en cada tipo de tumor se ven afectados mayoritariamente unos tipos de genes y además esos tipos de genes en su mayoría se ven afectados con un tipo de alteraciones u otros, no todos son iguales. También os he puesto aquí unas tablas respecto a las características moleculares de tumores sólidos pediátricos. También este paper está muy bien y lo aglutina todo de una forma muy sucinta. Así que bueno, aquí tenemos pues los tumores cerebrales, los subtipos que hay, las alteraciones genéticas principales y si hay entidades moleculares que se puedan describir. También sarcomas, estos sarcomas, y también pues, otros tipos de tumores como neuroblastomas, retinoblastomas, tumores bueno, que no me sale, no me sale en español, los kidney tumors, como el tumor de Williams, ¿vale? Y luego, por último, quería también invitaros o animaros a que os leáis este paper de leucemia linfoblástica aguda pediátrica. En este paper, este es el título, de Genetic Landscape, hacen un estudio increíble y muy detallado acerca de cómo es los cambios genéticos en los distintos subtipos de la leucemia linfoblástica aguda pediátrica, ¿de acuerdo? No sé si son 3.000 o más leucemias al momento del diagnóstico. Entre cosas que analizan, pues describen el perfil mutacional y las firmas mutacionales de todos los subtipos de leucemia linfoblástica aguda pediátrica. También las mutaciones específicas puntuales, delecciones, inserciones, etcétera, en los genes o sea, las delecciones específicas y los genes que se ven afectados por ellas en todos los subtipos de leucemia linfoblástica aguda pediátrica, y también asocian de forma muy importante alteraciones genéticas secundarias que hasta el día de hoy no se analizaban, sobre todo en aquellos subtipos de leucemia que pueden ser de buen pronóstico, pues son importantes o tienen un papel relevante para que, aunque eran de buen pronóstico, algunos niños van mal, pues están describiendo esas alteraciones secundarias, ¿de acuerdo? Entonces, me parece que es muy interesante y, bueno, os animo que os le echéis un vistacillo. Y nada, aquí como siempre os pongo pues la bibliografía y fuentes en las que yo pues me baso para hacer las clases o pienso que son interesantes para vosotros. Y bueno, pues nada, si tenéis preguntas, dudas o comentarios. A ver. Los que estéis conectados, ¿algo que decir? ¿Queréis comentar algo? Gracias. Vale, bueno, si necesitáis cualquier cosa, pues me podéis escribir al correo de la universidad. Y nada, pues nos vemos la semana que viene que hablaremos de predisposición y síndromes de predisposición al cáncer, ¿de acuerdo? Hasta luego, gracias a todos.